Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con el periodista español José Carlos Rodríguez. Nuestro invitado, socio fundador del Instituto Juan de Mariana, cuenta con una larga trayectoria, ya desde su juventud, en defensa de la libertad. No se lo pierdan. José Carlos Rodríguez, bienvenido a Café Viena. ¿Qué tal? Encantado. Es un gusto tenerte después ya de muchos programas y de mucho tiempo esperando esta entrevista, pues fenomenal tenerte con nosotros. Y queríamos empezar preguntándote por los primeros recuerdos que te vienen a la cabeza relacionados de alguna manera con las ideas a las que luego has ido dedicando buena parte de tu vida, ideas políticas o ideas económicas. Siendo niño, ¿cuál es ese primer recuerdo que te viene a la cabeza? Pues mira, con 13 años o por ahí que aprendí, bueno, una idea, te puedes imaginar, muy somera de lo que era el comunismo, aquello me pareció interesante, ¿no? Pero no sé cómo descubrí, porque claro, a 13 años tenía muy poca idea de todo, ¿no? No sé cómo descubrí que aquello no era compatible con que la gente fuera libre. Uh-huh. Y entonces recuerdo el momento en el que le pregunté a mi padre, oye, papá, ¿cómo se llama la forma de pensar que defiende que todo el mundo sea libre? Me dijo, liberalismo. Y dije, bueno, pues yo soy liberal. Y debía de tener, pues eso, 13, 14 años, ¿no? Bien. Pero bueno, lo cierto es que yo defendía eso, pero tampoco tenía muchos elementos de juicio. Tenía otros intereses, más mundanos, si quieres, y mis amigos del colegio pues eran todos o socialistas o intervencionistas, de algún modo, ¿no? Y yo no tenía elementos con los que replicarles, ¿no? Simplemente yo, pues, creía que era mejor que cada uno fuera libre, pero me hablaban de cosas que no entendía del todo muy bien y dije, bueno, me tengo que empezar a formar en esto, ¿no? Para ver si realmente lo que dicen mis amigos, pues, está bien y yo estoy equivocado o al revés, ¿no? Y entonces recuerdo que leí un artículo de Vargas Llosa que hablaba de Hayek. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, pues, y decía, y su obra principal es Derecho, Legislación y Libertad. Pues ya está. Me fui a la casa del libro, me compré el primer volumen de Derecho, Legislación y Libertad. Luego me compré los otros dos, los leí, luego ya pues leí a Menger, leí a Mises y ya pues a partir de ahí pues todo lo demás, ¿no? Pero mi primera entrada en el liberalismo fue por Hayek y fue por Derecho, Legislación y Libertad. A partir de ese artículo que dices de Vargas Llosa. De Vargas Llosa, sí, en El País. Y a su vez también, pues esa primera recomendación de tu padre, no, sino que esa explicación de tu padre, ¿no? Y que luego con el paso del tiempo te fue llevando. Bueno, yo digamos que, como te digo, la idea que yo podía tener de lo que era el comunismo era pues muy infantil y muy absurda, ¿no? Pero yo daba por hecho que todo el mundo podía, o sea, es que una cosa no me lo planteaba, ¿no? Que todo el mundo debía ser libre para organizar su vida. Claro. Y me di cuenta de que no era compatible y dije, bueno, esto no funciona. Y la verdad es que no he cambiado, ¿no? Desde entonces sigo defendiendo la libertad de todos a vivir como quieran. Sí, tocaremos más adelante ya esa trayectoria tuya, ya siendo adulto, pero todavía por centrarnos en este primer apartado, y ya que has citado a tu padre, ¿cómo fueron esos primeros años de los que tienes recuerdo con tu familia? ¿Cuáles son los valores que recibes en tu casa? Bueno, mi familia es una familia, si quieres, no sé si es la palabra más adecuada, pero una familia bastante convencional, de clase media,
Y mi padre, pues era un gran profesional, con mucha responsabilidad. Mi madre trabajaba en casa. Ten en cuenta que nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor y luego tengo 3 hermanas. Y la educación que recibimos eh, hoy se diría, si quieres, conservadora, tampoco muy conservadora, pero bueno, Ya. digamos, muy, pues muy normal, ¿no? En valores que casi doy por hechos, ¿no? Pues como puede ser el respeto del otro, el valor de la verdad, la ayuda a los demás, en fin, que son ideas, como digo, son convencionales, ¿no? Si quieres, o son muy Sí, normales. O quizá lo eran más antes que ahora, no lo sé. sí, 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 sí. Pero, pero bueno, esa es un poco la educación que yo tuve. Y luego, pues pasé por varios colegios, estuve, bueno, primero, mi padre que era ingeniero, es ingeniero de caminos, vamos, Ajá. pues estuvimos en varios sitios, porque él dirigía obras y entonces, bueno, pues estuvimos en Galicia, estuvimos en Extremadura, estuvimos en Cádiz, en Murcia, en varios sitios. Y Ah, luego ya ya. cuando nos instalamos en Madrid, en, pues fui primero a un colegio público, luego a un colegio concertado de monjitas y luego a un colegio privado que, que es un colegio de una larga tradición liberal Ujú. y de donde he sacado pues grandes amigos, ¿no? Y claro, sí, sí. Y de alguna manera, obviamente, todo eso te marcó y sigues acordándote de aquellas enseñanzas, tanto de tu familia como de esos colegios. Sí, sí, sí. También son enseñanzas las que yo, digamos, adquirí que un poco daba por hechas, ¿no? Es decir, son ideas que todo el mundo puede entender como ideas buenas desde el punto de vista moral y que daba por hechas, ¿no? Luego, pues vas creciendo y vas viendo mundo y vas viendo que hay otras formas de plantearse la vida, ¿no? Que algunas pues están muy bien también, es decir, yo no entro en eso, pero sí, ese es un poco el fondo de mi primera educación Exacto. sentimental y moral. ¿Y algún acontecimiento histórico, bueno, pues si no de niño, pero sí a lo mejor en la primera adolescencia, que te marcara particularmente? Sí, sin duda la caída del muro. Para entonces, hablamos del año 89, yo tenía 18 años Ujú. y, y para entonces yo ya había formado mis ideas, aunque no las tenía, digamos, muy asentadas, ¿no? Ideológicamente, pero mis convicciones eran absolutamente firmes a favor de la democracia y de una sociedad libre. Y yo recuerdo, en fin, la alegría al ver derrumbarse la amenaza socialista, Ujú. tanto que yo lo sentía como una amenaza no tanto a mi país, que casi también, sino una amenaza al mundo que yo quería para todos, ¿no? Que era un mundo libre, en el fondo. Claro. Entonces yo lo recuerdo con gran alegría. También es verdad que no todos mis compañeros compartían mi entusiasmo por este hecho histórico, pero vamos, yo sí. Claro, porque justo me acabas de decir que tenías 18 años, sería entonces en ese momento de entrada en la universidad, cuando te pilla la caída del muro. Exacto, así es. ¿Y cómo recuerdas entonces esos primeros años de la universidad, esas relaciones con compañeros, con profesores, al estar tú en un posicionamiento bastante marginal, ¿no? Para lo que sería Bueno, lo común. sí, era bastante marginal en mi colegio, pero, pero no en la universidad. Yo no sé si tiene que ver con que fuera una universidad de pago, pero ahí me sentí bastante más acompañado. Ajá. Tampoco mucho, tengo que decírtelo, ¿eh? Ya, Porque yo ya. ya entonces empezaba,
empezaba estas lecturas y veía que de algún modo me separaba de mis amigos porque, bueno, ellos tenían ideas bastante más convencionales, ¿no? Es decir, pues no estaban tan elaboradas. Yo qué sé, si leía a Kirchner y aprendía sus ideas sobre la empresarialidad, el papel, por ejemplo, de la publicidad y demás, o leía algo sobre historia, y ya empezaba a tener referencias que un poco me separaban de los demás, ¿no? Porque no digamos, no seguían mi mismo camino. Pero en cuanto a la posicionamiento general, si quieres decirlo así, me sentía más acompañado en la universidad que en el colegio. Pero bueno, yo he de decirte que he mantenido amistad con mis amigos del colegio desde siempre, desde que les conocí, y un poco han ido acercándose a las ideas que yo tenía entonces y que sigo teniendo ahora. Esa es la verdad. Mira, al final, ¿no? Sí. ¿Y tienes recuerdo de algún profesor en la universidad que te marcara especialmente? Pues mira, yo hice periodismo, que es una facultad absurda, yo sinceramente lo creo. Sí. Sí, no tiene mucho sentido, porque el periodismo es un oficio. Claro. Afortunadamente hay periodistas que no han estudiado periodismo, sino que vienen de otras carreras. Yo creo que el periodismo debía enseñarse como una especie de curso de especialización, ¿no? Es decir, yo estudié, imagínate, pues una persona que ha estudiado historia y hace un curso de 1 año, 2 años y se especializa y adquiere las herramientas básicas del periodismo y ya, bueno, o física, me es igual, o cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces la carrera, yo no sé ahora mismo cómo está planteada, cuando la hice yo, bueno, pues tenía introducción a la economía, que aprendías muy poquito. Introducción a la historia de España, a la historia, introducción al derecho, sociología, varios cursos de sociología y tal. Bueno, pues me daban un poco de todo y un poco de nada, ¿no? Más las asignaturas más propiamente de periodísticas, como son géneros periodísticos y demás, ¿no? Claro. Y como ya sabes que lo importante no es la materia, sino el profesor, eso es verdad, o sea, lo fundamental es el profesor. Sí. Yo te diría que de la carrera, el profesor que más me marcó o me interesó fue el que nos enseñó documentación, que es una asignatura que luego no me ha valido para nada en mi ejercicio como periodista, ¿no? Pero bueno, que es Gabriel Galdón. Pero él es un hombre muy culto, muy interesante, con verdadero entusiasmo por el conocimiento y bueno, pues quizás el profesor que más me... En lo personal, ¿no? En lo personal, sí. Sí. Y acabas la carrera y tienes claro que te quieres dedicar, obviamente, a ejercer, ¿no? El periodismo. Y bueno, ¿cuáles son ahí los primeros pasos que vas dando? Pues mira, empecé colaborando en la comunicación de alguna que otra asociación. Y eso es lo primero. Los primeros pasos que di fueron en el ámbito de la comunicación. Luego entré en una revista mensual que sigue editándose del mercado inmobiliario que se llama Metros Cuadrados. Y ahí, bueno, pues empecé a hacer mis primeros trabajos como puramente periodista, ¿no? Luego pasé a la competencia, a otra revista también del mercado inmobiliario. Luego entré en eso tiene mucha gracia, entré en una multinacional italiana que tenía en España un producto muy interesante, que era un producto de pantallas de datos financieros, como Bloomberg, como otras, ¿no? Sí. Y hacíamos
aparte de lo que son puramente los datos, pues imagínate, de la bolsa, de los de mercado de divisas y demás, había comentarios de expertos y había información de análisis y yo escribía parte de ese análisis, ¿no? Tanto análisis económico como análisis de bolsa. Y estuve ahí un buen tiempo hasta que, bueno, pues mi departamento cerró y me quedé en el paro. Ah, vale. Pero luego me fui. Estamos hablando, por situarnos políticamente, en el final del felipismo, ese inicio No, del no, no, cambio de no, etapa. que, a ver, no lo sé, no, que va, estamos ya en el año 2002. Ah, vale, ya más avanzado. Vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Bueno, sí, los inicios sí serían en esto que estoy diciendo. Y luego ahora ya estamos en 2002. Vale, 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 perfecto. Y ahí, bueno, tampoco, y ahí no te quedaría mucho para entrar en libertad digital, ¿no? Pues mira, no, porque de 2003 en realidad, estamos el año 2003, cierra mi departamento, como digo, y bueno, es el año en que yo me casé. Mi mujer también estaba en el paro, estábamos los dos en el paro, pero a ella bueno, concedieron un premio importante, relevante, por su trabajo y entonces por esa vía consiguió trabajo en Estados Unidos, en Nueva York. Ah, vale. Y entonces nos fuimos para allá. Empecé a colaborar con Libertad Digital y con otros medios, trabajaba un poco de freelance me hicieron una oferta para irme para allá o para venir para acá, ¿no? Para venir a Madrid. Yo estaba entonces en Nueva York y me vine a trabajar con Libertad Digital. Y ahí conocí también a gente que son amigos míos, ¿no? Pues como puedan ser Daniel Rodríguez Herrera, Mario Noya, eh, Fabián Barrio, Ah, sí. no sé, mucha gente, ¿no? Muchos siguen ahí en Libertad Digital. Sí, pues, recuerdo que en esos años que te coincidió en Estados Unidos, tenías una columna especial dedicada a temas estadounidenses. Sí, así es, desde Manhattan. Eso. La titulaba desde Manhattan. De hecho, uno de mis jefes me llamaba Manhattan. Ah, Cuando entré en Libertad Digital, hombre, Manhattan, tal. Y, y luego lo cambié desde la COFA. La COFA, no sé si sabes que es, bueno, este elemento que está en lo alto de un mástil en un barco, desde el cual vale, sí, sí, sí. claro, es una posición de privilegio donde tú un poco ves el horizonte. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? De entonces, llamarse desde la COFA. Y estuve ahí, pues, desde enero de 2005 estuve 3 años, hasta enero de 2008. Y para mí fue muy importante. Yo estoy súper agradecido a Libertad Digital, tengo que decirlo, porque, bueno, me permitió trabajar en un sitio estupendo, con gente maravillosa, la verdad, y me permitió también darme a conocer y yo estoy muy agradecido. Luego he seguido colaborando semanalmente con Libertad Digital hasta no me acuerdo qué año, y ahora luego de forma más esporádica, ¿no? Pero bueno, de cuando en cuando escribo para ellos. Después me fui de Libertad Digital a El Imparcial, estuve un tiempo ahí también, a partir de enero de 2008, y luego me llamó Arcadia Espada para un proyecto que tenía en Barcelona, que se llamaba Factual. Sí. Un periódico, la verdad, bueno, yo estoy muy contento de haber pasado por allí, un periódico desde el punto de vista profesional muy bueno también, quizá el mejor en el que he estado, de los mejores, desde luego. Y lo que pasa es que duró poco, por desgracia duró poco. Y bueno, otra vez me quedé en el paro obrero y entré en Intereconomía. Y esto fue en el año ya 2010. Exacto, sí, 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 recuerdo esa etapa tuya también en el grupo Intereconomía, ¿no? En la Gaceta también escribías. Sí, en primero empecé en la televisión,
que por cierto, yo que soy bastante tímido, eso de aparecer en la tele me costaba horrores, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenía que hacer. Además, tú plantéate, año 2010, en plena crisis económica, me quedé en el paro en un sector como es el periodismo, que estaba un poco en entredicho. Sí. Entonces yo también tengo que estar agradecido a que me recogiesen, ¿no? Me diesen la oportunidad de trabajar allí. Estuve 5 años y primero estuve en la televisión. Hice televisión, me encantó hacerlo. Y yo creo que no lo volvería a hacer, pero me encantó hacerlo. Y luego me dieron la oportunidad, y también estoy muy agradecido por eso, de trabajar en un periódico de papel, porque yo había trabajado en Libertad Digital, había trabajado en Imparcial, había trabajado en Factual, es decir, en periódicos digitales, y es verdad que yo tengo un perfil muy digital, pero me echaba de menos haber trabajado en un periódico de papel, y estuve ahí de redactor jefe de Internacional. Ajá, sí. Y la verdad es que también les estoy muy agradecido por eso, pero es verdad que entré en un momento en el que la empresa estaba ya muy mal. Sí. Digamos que la crisis de la publicidad le afectó especialmente por cuestiones que casi no vienen al caso, y yo pasé al periódico La Gaceta en papel, en un momento en el que, bueno, pues se acumulaban los meses en que no nos pagaban. Esa es la verdad. Sí. Y fue una época muy dura, ¿no? En ese sentido, profesionalmente interesante, pero personalmente dura. Pero bueno, aguanté, al final poco a poco se fue arreglando la cuestión económica, y fueron pagando lo que debían. Es verdad que no para todos, pero bueno, y nada, otra vez me quedé en el paro en el año 2015, y a partir de ahí, bueno, pues estoy en un proyecto muy distinto, la verdad. Sí, así es verdad. Ya dejando a un lado ese periodismo más de tipo político, económico, desde entonces estás en un proyecto que está muy ajeno a eso, ¿no? Sí, porque lo que estoy estoy haciendo contenido para marcas. Bueno, es lo que llaman branded content, ¿no? Y es una fase. El contenido es fundamental desde el punto de vista de la comunicación y también para las marcas. Y yo he estado primero en un proyecto vinculado a Vodafone y luego en un segundo proyecto. El primero se llamaba El futuro es One, luego El futuro es apasionante, y en él hacemos entrevistas y reportajes relacionados con la tecnología y la ciencia, ¿no? Y la verdad es que hay ahí un repertorio de vídeos, algunos, la verdad, francamente muy buenos, en los que se habla de cuestiones científicas y tecnológicas que siguen de actualidad y son muy interesantes, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, yo recuerdo un vídeo en el que un científico lograba transmitir una idea de un cerebro a otro sin intervención sin hablar, sin ningún tipo de signos, sino simplemente por los impulsos del cerebro, ¿no? Bueno, esto que parece realmente alucinante, y lo es, sí, pues no es más que un ejemplo de otras de las cuestiones que abordamos ahí, ¿no? Y luego pasé a otro proyecto en el que estoy ahora, en el que se llama el Observatorio Vodafone de la empresa, en el que también hacemos entrevistas y vídeos sobre temas relacionados con transformación digital. Y bueno, pues estoy, digamos, trabajando en este ámbito del branded content en unos proyectos que han sido muy, muy premiados, las cosas como son. Pero no he abandonado del todo mi faceta de escritor político. Claro, ¿sigues como columnista en Disidentia, por ejemplo? Sí, me escribo en Disidentia semanalmente, y luego también escribo cada 2 semanas en Actual y en The Objective. Claro, sí, que es una manera de no haber abandonado del todo pues lo que había sido toda tu trayectoria en el periodismo, ¿no? Estás con un pie en cada lado, ¿no?
Sí, por un lado me obliga a estar atento a todo lo que pasa, porque claro, para escribir un artículo o sea, tienes que contar algo interesante. Sí, 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 sí. Tienes que y tienes que encontrar una idea que o bien no sea obvia o bien tienes que, digamos, apuntalarla con, bueno, pues con un acervo de información y de pensamiento, ¿no? Y de ideas, en fin, Eso que es. exige un trabajo. Bueno, pues por un lado me permite realizar ese trabajo, estar en contacto con la actualidad, reflexionar sobre ella y por otro lado, pues me permite tener unos pequeños ingresos también y no perder ese otro ámbito, ¿no? de mi labor profesional y estar en contacto con gente a la que le interesan mis artículos. Claro, claro, claro. Y bueno, volviendo atrás en el tiempo, obviamente te quería preguntar también por cómo fue tus primeros contactos con toda la órbita de lo que luego acabaría siendo el Juan de Mariana. ¿Tú habías estado en esos años 90 en contacto con el seminario, por ejemplo, de Huerta de Soto o Eso con... es. Eso Vale, esa es la clave. Yo recuerdo perfectamente, después de haber leído pues, a Mises, a Hayek, a, a Kirchner, a Rothbard, que gracias a Unión Editorial, que hace una labor, la verdad, fantástica, vi que había un libro de un profesor español, Jesús Huerta de Soto, que se llamaba Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Y dije, bueno, pues vamos a leerlo a ver qué tal. Y la verdad es que me pareció un libro magnífico, fantástico. El libro es muy bueno y dije, oye, tengo que hablar con este hombre. Entonces no sé cómo me enteré de dónde daba clases. Me pasé un día por su facultad, entonces la facultad estaba, en, en la estaba, Complutense, ¿no? estaba en la Complutense, en Derecho en la Complutense, estudiando Economía, y fui un día que por casualidad, por mera casualidad, yo no sabía cuándo pues daba uno de sus seminarios. Entonces me acerqué, mire, verás que he leído la acción humana, he leído no sé qué, he leído no sé cuántos. Ah, pues, ¿y cómo es que no te conocía? Digo, pues bueno, en fin, y bueno, pues nada, quédese en el seminario. Me encantó y ahí empecé a conocer gente pues que han sido amigos míos desde entonces. Gabriel Calzada, por ejemplo, José Ignacio del Castillo, Jesús Gómez, Daniel Rodríguez Herrera, al que ya he mencionado, en fin. Y este grupo de amigos, bueno, nosotros creamos un seminario aparte en el que nos reuníamos, planteábamos una cuestión y entonces, bueno, por ejemplo, yo tenía que prepararme, por ponerte un ejemplo, eh, el pensamiento o un libro de Kirchner, ¿no? Entonces lo estudiaba, lo ordenaba y entonces se lo exponía al resto. Y hacíamos un debate sobre esas ideas, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo, la verdad, aprendí mucho. Todo esto coincidió, bueno, luego me fui a Nueva York y justo a la vuelta este grupo de amigos decidió crear el Instituto Juan de Mariana. Y bueno, pues estoy vinculado al instituto desde su misma creación. Claro, eres socio fundador. Exacto. Y es algo de lo que estoy muy contento, la verdad. Sí, y luego, bueno, por supuesto, pues desde entonces, una vez ya formado el instituto y ya con una forma ya más concreta para hacer ese activismo, pues has también colaborado muchísimo. Bueno, sí, quizá menos de lo que debiera, ¿no? Pero sí, es verdad que escribo mensualmente un comentario, es verdad que he dado varias charlas eh, y he colaborado también de alguna otra manera, ¿no?
Y como digo, estoy muy, muy contento de formar parte del Instituto Juan de Mariana y de haber contribuido, aunque solo sea en parte, a que sea lo que es hoy ahora, ¿no? Claro. Y bueno, José Carlos, salvo que quieras añadir algún apunte a lo que ha sido tu trayectoria antes de pasar a algunas reflexiones finales que te quería plantear. Bueno, o sea, quiero decir eso, que salvo que quieras hacer algún apunte a eso, a tus aportaciones o trayectoria, No, si no pasamos a yo, esa yo, parte yo creo que lo hemos pasado básicamente que todo. hemos tocado todo, ¿no? Pues te quería preguntar, pues precisamente mencionabas pues que sigues con tu labor al final de creador de opinión, de analista de la situación política, social, tanto en España como eres un experto también en cuestiones estadounidenses. Quería preguntarte por cuáles son las cuestiones que te parecen ahora mismo más decisivas para entender lo que está ocurriendo en el mundo, dejando coronavirus aparte, o retrotrayéndonos a hace 2 meses cuando todavía no se sabía nada del coronavirus. ¿Qué te llamaba más la atención de tus investigaciones para las columnas o en qué temas te parecían más claves o decisivos? Bueno, pues me resulta difícil, fíjate, responderte a esto porque el gran tema al final es la libertad, ¿no? Ese es el gran tema para mí. Y la libertad sufre siempre ataques desde sitios muy diversos y además que van cambiando, ¿no? Bueno, la amenaza del comunismo que hemos mencionado antes no es que haya desaparecido, sobre todo para los ciudadanos que siguen bajo regímenes comunistas, ¿no? Como es el caso de Cuba, pero ya no es lo que era antes. Por ejemplo, el desafío musulmán, en parte pues también amenaza la libertad, pero y últimamente una de las amenazas viene por la política identitaria, ¿no? Sí, eso lo tocas mucho en tus columnas. Sí, últimamente sí, es un tema que un poco es fastidioso, es decir, me gustaría hablar de los temas, pero es que gran parte de las amenazas que ahora tenemos vienen por ahí. Es decir, el individuo es un nuevo ataque a la libertad y al individuo. El individuo desaparece. El individuo no está. El individuo es, o la persona es un grupo al que le hacemos pertenecer por intereses puramente ideológicos, ¿no? Tú no eres una persona, eres una mujer. Y lo que te define a ti es que eres una mujer o que perteneces a tal grupo étnico, ¿no? Otra vez vuelve el racismo, pero vuelven el sexismo y el racismo, pero desde otro punto de vista. Sí. O, oye, vives tu vida sexual de una determinada manera o de otra. Y entonces es eso lo que te define, en vez de ser simplemente distintos aspectos, como puede haber otros que sumados hacen que cada uno de nosotros sea único, ¿no? Bueno, pues no, cada persona es encajonada en una identidad política y, bueno, se convierte en un instrumento otra vez, ¿no? En una pieza para la manipulación de los políticos. Sí, sí. Y eso es una grave amenaza a la libertad y de algún modo los liberales tenemos que entender que eso es muy importante en estos momentos. Insisto, por desgracia, a mí me gustaría ocuparme de cualquier otra cosa, ¿eh? Claro, claro. Si quieres más convencionales, pues como pueda ser, yo qué sé, pues las cuestiones económicas. Ahora vemos, por ejemplo, como hay un partido muy importante que forma parte de la coalición de gobierno, Podemos, que es comunista y entonces está buscando la manera de cambiar la naturaleza del poder
desde el poder para quedarse ad infinitum allí, ¿no? En el poder. Sí. Bueno, pues esta cuestión, que sí que es más convencional, ¿no? Bueno, me interesa especialmente, ¿no? Porque yo creo que la libertad en España está verdaderamente amenazada. Pero estas otras cuestiones que señalo, pues por desgracia son importantes, porque por ahí viene una parte importante de las amenazas a nuestra libertad. Claro. Y bueno, como experto que eres de la cuestión estadounidense, ¿cómo ves el futuro de ese país? Por ejemplo, bueno, ¿qué previsión tienes a corto plazo de políticamente hacia dónde van los tiros? Pues mira, es muy difícil, la verdad, decir algo, ¿no? Yo no pensé nunca... A ver, yo te voy a decir, antes de que se presentase, porque él ya se había presentado, Donald Trump se había presentado en la convención republicana de hace años, yo lo veía como una de sus estrategias para darse a conocer y para darse importancia, porque siempre se ha dado mucha importancia a sí mismo. Sí. Y le ha gustado aparecer en series de sitcom y en la tele, tuvo su propio programa, yo lo vi cuando estuve ahí en Estados Unidos. En fin, lo veía un poco como esto, pero en esta ocasión se presentó en contra de lo que pensaban o pensábamos los analistas de la política estadounidense. Ganó las primarias republicanas. Luego es verdad, es la verdad, no voy a mentir, yo vi que iba a ganar Donald Trump a Hillary Clinton. Y en ese caso acerté, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tiene más posibilidades de ganar que de ser derrotado. Eso es lo que yo creo. Y Donald Trump se ha convertido en una especie de símbolo como de valladar, de protección frente a lo que se ha convertido el Partido Demócrata. Los partidos en Estados Unidos han cambiado varias veces y no es lo mismo el Partido Demócrata hoy que el de hace 20 años, y el de hace 20 años no es el mismo que el de la época de Roosevelt, y el de Roosevelt no es el mismo que el de Andrew Jackson u otros presidentes demócratas. En fin, bueno, pues el Partido Demócrata ha cambiado de forma fundamental, ha apostado por lo que yo decía de la identidad política, ¿no? de la política identitaria, ¿no? Del identity politics, como se dice en inglés. Y eso supone una amenaza para la libertad en general y para la forma de vida de muchísimos estadounidenses que simplemente no quieren dejar de vivir como ellos viven, ¿no? Claro. Entonces, Donald Trump se ha convertido en un escudo protector. De hecho, el otro día hablando con un amigo, y yo me decía, no, si es que mis amigos que por supuesto votan a Trump y no sé cuánto, dice, no hablan de él, porque es que no es lo importante, o sea, es que él no es lo importante es lo que se viene encima si vuelve a ganar el Partido Demócrata, ¿no? Como freno, claro, como símbolo de esa... Sí. Y al revés, curiosamente, desde el lado demócrata todo se personaliza en Donald Trump. Claro. Pero desde el punto de vista republicano no es tan importante, ¿no? Sí, bueno, incluso, o sea, que pasa hasta, yo no sé si ocurrirá en otros países, que me imagino que sí, pero desde luego en España, pues aquí estamos hablando más de Donald Trump que de los problemas internos que tenemos, ¿no? O sea, al final es típico de un presidente de Estados Unidos que es el muñeco de pim pam pum. Sí, bueno, y aparte luego hay una cuestión fundamental, y es que... Cuando es republicano, ojo, claro, a Obama no le... ¿no? Sí, no, Obama es maravilloso, Obama es un presidente fallido, que, bueno, por su personalidad no supo trabajar con el Congreso de los Estados Unidos y por tanto no supo sacar adelante gran parte de su proyecto político. Y bueno, pues son cosas que aquí no se entienden, porque lo que te iba a comentar es que en España no se conoce la política estadounidense. Los españoles tienen ideas muy marcianas sobre cómo es la política allí, ¿no? Sí.
muy absurdas. Si haces el esfuerzo por conocerlo someramente, te das cuenta enseguida, pero enseguida de que lo que vierten los medios de comunicación en España sobre ese país es falso en gran parte, es falso. Y son concepciones que tienen más que ver con nosotros que con ellos. Por eso, y es una pena, porque podríamos aprender mucho de lo bueno y de lo malo también que tienen ahí en los Estados Unidos, pero no, aquí no y quitando Franganillo, por ejemplo, que bueno, era más cercano, todos los responsables, ¿no? corresponsales de televisión española en Estados Unidos, yo les llamaba corresponsales contra Estados Unidos, porque claro. es auténtico odio, ¿no? Y desconocimiento, sobre todo desconocimiento. Sí, prejuicio de ir a hacer allí campaña política personal, sí. Sí. Y bueno, si quieres para terminar, hilándolo con estas reflexiones que has hecho, ¿ves cierto paralelismo en España de Vox con Trump y ese freno, ese valladar que puede acabar suponiendo, ese asidero que puede suponer Vox frente a una amenaza, como ocurre en el caso de Estados Unidos, de que muchos se aferran a Trump, pues frente a lo que puede venir? Bueno, Vox, yo conozco a varios de los que están ahí, ¿no? Y conozco un poco su historia. Han ido cambiando también ellos a lo largo del tiempo. No es lo mismo el primer Vox que este último, ¿no? Y tienen, bueno, pues una serie de elementos, algunos atractivos, otros mucho menos, ¿no? Por ejemplo, es verdad que son muy nacionalistas, o sea que a mí, pues no me interesa mucho. Lo son no solo en el discurso, sino también incluso en las propuestas en materia económica, por ejemplo. Es verdad que algunos de sus dirigentes, no es el caso de Santiago Abascal, pero algunos de sus dirigentes rezuman, bueno, pues una visión moral muy conservadora y muy crítica con formas de vida que me parecen perfectamente legítimas, pero también tienen elementos que sí me parecen más atractivos. Un cierto liberalismo económico en algunos aspectos, o, por ejemplo, esta posición contraria a la política identitaria. Claro. Que, cuidado, es contraria en algunos aspectos y al revés. Y yo se lo he criticado. Ellos utilizan la política identitaria también para sus propios fines, ¿no? Por ejemplo, para hacer valer esta visión nacionalista un poco que tienen, ¿no? Eso me parece criticable y yo, de hecho, se lo he criticado en más de algún otro artículo. Pero, por ejemplo, frente a esta última versión del feminismo, que es una versión que ataca la libertad de la persona, es brutal. Bueno, pues frente a esta versión, ellos suponen una voz que, bueno, está en contra. Es decir, tienen algún elemento interesante y sí, algún elemento que puede entroncar con la plataforma de Donald Trump, a la que sé que ellos prestan mucha atención, ¿no? Eso, sí. Sí, se han reunido, ¿no? Allí ahora cuando han estado y desde luego seguro que es un referente para ellos en gran medida. Sin duda. No es el único, porque por ejemplo también en Francia tienen el antiguo Frente Nacional, que era, no recuerdo qué se llama, creo Reagrupación Nacional, tanto en Marine Le Pen como en Marion Le Pen, ¿no? Que es su sobrina. Sí. Y tienen algún que otro referente, pues Víctor Orbán, en fin, tienen. Y luego, yo no he estado en la sede de Vox, no la conozco, pero gente que ha estado allí me dice, oye, yo he ido y tienen toda una biblioteca llena de libros interesantes. Digo, bueno, pues mira, se ve que a alguno de sus dirigentes pues le da importancia al mundo de las ideas, ¿no? Que coincidan o no con las nuestras, eso es algo que siempre me parece sano. Pues interesante, sí.
Sí. Pues nada, José Carlos, salvo que quieras añadir alguna cuestión más, me parece una muy buen colofón esta reflexión final tuya de estar siempre alerta también, ¿no? Porque no todo desde la política, ni mucho menos, son medidas que pueden favorecer la libertad. Siempre hay aristas y hay que estar en alerta. Pues eso es, realmente creo que es un buen mensaje para terminar. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ha sido un placer tenerte en Café Viena. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Gracias.